acompañado. Bien. ¿Está bien? Bueno. Los tiempos ahí les va a mostrar un cartel por ahí abajo. Bueno. ¿Qué vas a hacer? ¿Sí? ¿Joder? Yo te paso. Yo creo que me voy a servir esto. Bueno, continuamos. Ahora se va a abordar las reformas en la estructura general del proceso. Van a hablar Yanina Baloco, que es abogada por la UNE, especialista en Derecho Administrativo, miembro del Ateneo de Estudios Procesales del Chaco, secretaria letrada adjunta de la Sala Primera Civil y Comercial y Laboral del Superior Tribunal de Justicia. Y el doctor Fernando Eñín, que es secretario letrado de la Sala Civil, Comercial y Laboral del Superior Tribunal, es especialista en Derecho Procesal por la Universidad Nacional del Litoral, profesor adjunto de grado y de posgrado de Derecho Procesal Civil y Comercial en la UNE, ex juez civil y comercial de Corrientes, ex vocal suplente de la Asociación Argentina de Derecho Procesal. Autor y coautor de más de 20 libros, obras colectivas y libros de ponencias, entre los que se destacan Modernos Institutos Procesales, Recursos Extraordinarios, Derecho Procesal Civil y Comercial en Esquemas, como así también más de 40 trabajos en la materia. Expresidente del Ateneo de Estudios Procesales del Chaco, director de la actualización en Derecho Procesal de la UCAUS y miembro de la Comisión Permanente de Secretarios Letrados y Relatores de la Junta Federal de Cortes. Por favor, damos comienzo. Bueno, muy bien. Uno de los grandes cambios que presenta este nuevo Código Procesal es la estructura general de los procesos de conocimiento. En primer lugar, ya no vamos a contar con el proceso ordinario como lo conocemos hasta hoy, sino que el nuevo código prevé solo dos tipos de procesos de conocimiento, el proceso sumario y el sumarísimo. Es decir, que a partir del 1 de agosto del presente año, el proceso común u ordinario es el proceso sumario, y así lo establece el artículo 323 como principio general. Todas aquellas causas, entonces, que no tuvieran prevista alguna tramitación especial, como aquellas leyes específicas que determinen que el litigio o la cuestión deberá tramitarse por la vía ordinaria, deberá entenderse que es de aplicación el proceso sumario. ¿Cuáles son las excepciones a este principio general? Cuando la contienda tenga un trámite especial o bien cuando el juez esté facultado para determinar el tipo de proceso aplicable. Esto se daría en los casos en que el litigio verse sobre derechos que no son apreciables en dinero o bien cuando el valor reclamado fuese dudoso, no estuviese plenamente determinado. En este caso, cuando es el juez el que determina el tipo de proceso aplicable, la resolución será irrecurrible y el actor contará con 5 días para ajustar la demanda al tipo de proceso que ha sido determinado. El juicio sumario, previsto en el nuevo Código Procesal, mantiene en lo sustancial lo normado en el Código aún vigente. En cuanto a los requisitos de la demanda, el 335 resulta muy similar a lo establecido en el artículo 310, en el actual artículo 310, con el aditamento de requerir que el actor presente número de DNI, CUIL o clave de identificación según normas tributarias aplicables. Debe acompañarse también toda la prueba documental, o bien indicarse donde ella se encuentre, como así también toda la prueba de que intente valerse. El traslado será de 10 días, pero el Código Nuevo tiene una exigencia. El artículo 340 establece que este traslado, que será por 10 días, será corrido dentro de los 5 días de recibida la demanda. Es decir, ingresada la demanda al tribunal, este cuenta con 5 días para hacer efectivo ese traslado. Otra de las novedades que presenta el Código como novedad legislativa es el saneamiento y la improponibilidad de la demanda. El saneamiento está regulado por el artículo 337 y faculta al tribunal a ordenar la subsanación de aquellos efectos formales que presente la demanda, para lo cual otorgará al actor un plazo
que el mismo juez va a establecer. La única limitación que establece la normativa es que no podrá ser inferior a 5 días. A diferencia de lo normado con el actual artículo 316, que prevé en el mismo caso los defectos formales, solo permite el rechazo in limine, ¿sí?, de la demanda. Y permite, por el contrario, la participación o dar intervención al actor solo cuando se trate de cuestiones de competencia. Es decir, cuando la presentación o la demanda no surja de allí con claridad si es competencia o no del tribunal, podrá darse la intervención al actor para que aclare solo este punto. Entonces, resumiendo, el actor, si el juez lo requiere, solo puede manifestarse o aclarar cuando exista duda sobre la competencia del tribunal, pero no puede reparar alguna ausencia formal. Eso es hoy con el artículo 316. Improponibilidad. Otra novedad es la improponibilidad de la demanda, la cual podrá ser rechazada de plano, dice el artículo 339, expresando en el auto que se dicten los fundamentos de esa decisión. No debe confundirse entonces esta facultad que otorga este artículo con lo previsto, como dijimos recién, en el artículo 316. La improponibilidad se funda en razones de deficiencias sustanciales. Son fallas manifiestamente insustanciales que conllevan a la improcedencia de lo demandado, como por ejemplo cuando el objeto de la pretensión es o son actos ilícitos o inmorales. Esa es la diferencia. Recordemos que el 316 solo prevé deficiencias formales. Esta nueva herramienta procesal, legislativamente hablando, se funda en el principio de economía, el cual exige el rechazo de la demanda sin más, cuando la misma, desde su misma proposición, desde su inicio, se muestra de manera inequívoca como carente de atendibilidad sustancial. Es decir, que desde sus inicios se advierte que la pretensión está irremediablemente condenada al fracaso. Continúa la norma citada, es decir, el artículo 339, diciendo que, en el caso que el actor recurra a la decisión del tribunal, se correrá traslado, se hará conocer al demandado esta situación y se le correrá traslado. La resolución final tendrá entonces eficacia para ambas partes. Debo hacer notar una cuestión, y que es que el artículo no determina ni limita la oportunidad procesal en que ello resulta viable, o sea, la oportunidad en que el juez puede expedirse sobre la improponibilidad de la demanda. Por ello se entiende que puede hacerse en cualquier etapa del proceso y aún en cualquier instancia. Sin embargo, lo conveniente es que ello suceda antes de darse traslado a la acción. Este es el momento ideal si lo que se quiere es rescatar el principio que se está protegiendo, que es de economía procesal. Vamos a las excepciones. Las excepciones previstas en el artículo 345 se deducirán en un solo escrito y en forma conjunta con la contestación de la demanda. No olvidemos que estamos en presencia de un juicio sumario. Es importante tener presente que la oposición de las excepciones no suspende el plazo para contestar la demanda, con una excepción o con una salvedad, cuando estamos frente a una excepción de falta de personería o de defecto legal. En este caso sí se suspende el plazo para contestar la demanda, porque caso contrario estaríamos atentando contra el derecho de defensa del demandado. Rechazadas entonces las excepciones, o bien subsanada la de falta de personería, se declarará reanudado el plazo, dice el artículo 353, primera parte. Mientras que en el caso del defecto legal, subsanado o corregido ese defecto, se correrá un nuevo traslado, es decir, comienza el plazo a correr nuevamente. Es una diferencia importante. Excepciones admisibles. La numeración del artículo 346 es similar a la del artículo 325, con dos agregados: la posibilidad de declarar de oficio, las excepciones de incompetencia, cosa juzgada, falta de legitimación, falta de personería o litispendencia.
y la no suspensión del proceso en el caso de tratarse de excepción de incompetencia. La causa entonces continuará hasta que el expediente esté en estado de dictar sentencia, salvo que la excepción de incompetencia se funde en razón del territorio, en cuyo caso sí se suspenderá el proceso hasta tanto se dicte resolución al respecto. Esto se vincula con el artículo 27 del nuevo Código, que, a contrario de lo establecido por el actual artículo 12, establece que en el caso de cuestiones de competencia no se suspende el procedimiento y tramitarán estas cuestiones por vía de incidente. Otra cuestión interesante, otro punto a destacar, es el efecto de la desestimación de esta excepción de incompetencia. El artículo 350 refiere que, una vez desestimada, ya no podrá ser arguida en lo sucesivo ni declarada de oficio. Allí termina la redacción, mientras que nuestro actual 330 continúa en su segundo párrafo diciendo que puede ser declarada en cualquier estado del juicio la excepción en razón de la materia. Esto ya no está más. Y esta diferencia se funde en razones de estabilidad y seguridad procesal, que impiden que una vez firme la resolución se revise nuevamente lo decidido. De esta manera, el Código nuevo ha dado prioridad, o mejor dicho, ha respetado el principio de la perpetuatio jurisdictionis, por el cual si un tribunal ha comenzado a conocer una causa y no se ha hecho el planteo de incompetencia en las oportunidades procesales previstas, el juez debe continuar entendiendo en el asunto hasta su finalización. La única excepción que presenta este principio está dada por la incompetencia en la justicia federal. Es que la Corte Suprema, cuando interviene en instancia originaria o bien cuando los jueces federales con asiento en provincia pueden expedirse y pueden declarar esta incompetencia en cualquier estado del proceso. Esto está previsto en el artículo 352, segundo párrafo del Código Procesal Nacional. Y ello es así porque se funda en el carácter limitado y exclusivo que detenta este tipo de competencia. Contestación de demanda. Encontramos aquí otra modificación de consideración. Las consecuencias que acarrea la no contestación o bien la contestación deficiente de la demanda. La contestación defectuosa o genérica, dice el artículo 354. El silencio o las respuestas evasivas se deberán estimar como reconocimiento de la verdad de los hechos a que se refieren, mientras que nuestro actual artículo 334 dice podrán estimarse. Esta misma consecuencia se aplica a la negativa meramente general, pero se exige que además de ella no exista en la presentación una negativa particular de cada uno de los hechos principales y que carezca a su vez de un relato de la propia versión de los hechos. Falta de contestación. El artículo 340 establece que se tendrán también por reconocidos los hechos pertinentes expuestos en la demanda cuando ella no fuera contestada, salvo prueba en contrario. Y esto deberá hacerse saber al demandado cuando se corra traslado de la acción. Ahora bien, en las siguientes etapas del proceso asoma la oralidad, a través de las audiencias preliminar, previstas en los artículos 368 y subsiguientes, y la audiencia de vista de causa, artículos 464 y siguientes, cuya profundización, como así todo lo referente a la etapa probatoria, lo desarrollará el doctor Andrés Salgado en la próxima fecha. Por lo cual solo me gustaría decir que la incorporación de estas audiencias permite que el juez adquiera una visión de la prueba mucho más objetiva y cercana a los hechos que cuando accede a ella a través de terceras personas, pues en el camino se pierden todos aquellos elementos del lenguaje no verbal que permite llegar a una resolución del conflicto mucho más certera. Rescata además y realza el rol del juez como director del proceso, en tanto tiene el deber de concentrar en lo posible y en un mismo acto todas las diligencias que sea menester realizar.
es decir, que el juez tiene el pleno control del periodo probatorio. Favorece la conciliación, pues interviene también activamente en las negociaciones, y en definitiva acorta los plazos del proceso, dado que finalizada la audiencia, el juez dispone normalmente con toda aquella información que necesita para expedirse en la sentencia, salvo que resta alguna prueba, lo que sería la excepción, pero no la regla. La efectiva oralidad es garantía entonces del debido proceso y del acceso a la justicia, a la vez que es un modo de efectivizar la inmediación del juez, la concentración de los actos y la economía procesal, reduciendo, insisto, los plazos totales del proceso. Bien, finalmente tenemos la sentencia. El plazo para dictar sentencia en los juicios sumarios, establece el artículo 473, será de 30 y 60 días, ¿sí?, según sea tribunal unipersonal o tribunal colegiado. Mientras que hoy contamos, según el artículo 334, inciso 3, con un plazo de 40 y 60 días para el ordinario y de 30 y 50 para el sumario, artículo 474. En cuanto a las resoluciones apelables, el nuevo artículo 473 mantiene la misma redacción del artículo 474, por lo cual no es necesario reiterar. En cuanto al proceso sumarísimo, se aplicará a este trámite todos aquellos procesos de conocimiento cuyo valor no exceda de 10 salarios mínimos. Hoy en día el salario es de 8.060 pesos, es decir, que todas aquellas causas que no superen los 80.600 pesos tramitarán por el juicio sumarísimo. Lo mismo que las acciones posesorias y los demás casos previstos en la ley, como por ejemplo el amparo contra los particulares. El trámite de los juicios sumarísimos está contemplado en el artículo 474 con las siguientes particularidades. No se admiten excepciones de previo y especial pronunciamiento, como así tampoco la reconvención. Los plazos son de 3 días, salvo el plazo para contestar la demanda, para fundar la apelación y para presentar el memorial que contesta la apelación. Salvo esos 3 supuestos que son de 5, el resto de los plazos son de 3 días. La audiencia preliminar deberá ser fijada, dice, dentro de los 10 días de contestada la demanda o de vencido el plazo para hacerlo. No procederán los alegatos y el juez cuenta con 10 días para dictar sentencias y el tribunal colegiado con 15 días para hacerlo. Serán apelables la sentencia definitiva y las providencias que decreten o denieguen las medidas cautelares, y lo será en relación y con efecto no suspensivo. Básicamente esta es la nueva estructura que nos presenta el Código de Procedimiento Provincial. Recapitulando entonces y a modo de cierre, solo quisiera destacar que todo cambio plantea un desafío y que el ser humano en principio instintivamente ofrece resistencia al cambio. Recordemos que el acceso a la jurisdicción no solamente se garantiza con la posibilidad del ingreso de la pretensión al tribunal, sino que se plasma con la efectiva posibilidad de transitar el proceso hacia una resolución final sin estancamientos. Es nuestra responsabilidad evitar que el proceso no se convierta en una vía intransitable. Los justiciables nos quejamos del tiempo que tarda un juicio, del tiempo que demora una sentencia, del tiempo que se demora en cumplirse esa sentencia. Hoy nos encontramos frente a un mundo mucho más dinámico, donde todo es inmediato, donde los avances tecnológicos permiten que eso sea así. Hagamos uso de ello en nuestro beneficio. Adaptémonos a los cambios y a las exigencias del mundo que nos toca vivir. La justicia no puede quedar desfasada en este punto. El primer recurso, entonces, que es necesario administrar justamente por su escasez, es el tiempo de las partes y del tribunal. Para ponerlo en términos
de los clásicos principios del derecho procesal cuando nos referimos al ahorro de tiempo, ahorros de esfuerzos y ahorros de gastos, no hablamos sino de la economía procesal. El rescate entonces del rol del juez como director del proceso, que ha servido para equilibrar la aplicación del principio dispositivo y del impulso procesal de oficio, la introducción de la oralidad en el proceso civil, que reduce los plazos totales del juicio, a la vez que aumenta la calidad de las decisiones jurisdiccionales en función de la inmediatez, los procesos urgentes, los medios alternativos de resolución de conflicto, la flexibilización y la ejecución provisional de la sentencia, son algunas de las nuevas herramientas que tenemos a nuestro alcance. De aquellos que participamos en la administración de justicia, en alguna medida, depende que funcione. La norma está, el uso que hagamos de ella es nuestro. Este es el camino que nos abre la nueva legislación. Recorrámoslo juntos. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Disculpen la afonía, pero bueno, esa es una buena noticia también para ustedes porque me va a obligar a ser muy breve. Bueno, en estos breves minutos me voy a detener en analizar sintéticamente cómo el Código Procesal trata de solucionar tres de los principales cuestionamientos que tiene la justicia civil y comercial actual, por lo menos en nuestra provincia. A mi juicio ellos son la larga duración, en algunos casos resultados en la sentencia que no condicen con la verdad ocurrida a los hechos, y la dificultad de cumplir algunos mandatos judiciales. ¿Qué normas puedo enumerar que están establecidas para paliar la lentitud? En primer lugar, como decía la doctora Baloco, bueno, no tenemos ya el proceso ordinario, o sea, el proceso común va a ser el proceso sumario, que es un proceso mucho más concentrado en cuanto a los medios de ataque, de defensa, a las posibilidades recursivas y a los plazos. Cuando la controversia no se tramite por ese proceso, vamos a tener procesos más abreviados aún, como bien lo decía la doctora, como el sumarísimo, el proceso monitorio o los procesos urgentes. Es decir, tendremos procesos que tienden, por lo menos en su esquema, a una mayor celeridad. La improponibilidad de la demanda, ¿por qué tiene que tener incidencia en una brevedad de los procesos? Porque si bien los jueces hacía la construcción del rechazo in limine por defectos formales cuando también una demanda era objetivamente improponible, pero hoy en la norma está plasmado eso expresamente, y ese juez no tiene que permitir que el proceso ande durante 4 o 5 años, sino que debe declararla improponible cuando ello así ocurriera. La audiencia preliminar no es ninguna novedad en nuestra provincia, pero sí la audiencia preliminar vinculada en que la misma desemboca en una audiencia de vista de causa. ¿Y en dónde veo yo la diferencia en cuanto a la celeridad procesal? En que hasta ahora la audiencia preliminar que funciona y funciona muy bien en nuestra provincia, el juez trata de conciliar, y si no trata de solucionar, digamos, o delimitar el objeto litigioso y las pruebas. Ahora, a la audiencia de vista de causa que se añade en este nuevo Código Procesal, eso implica que el juez tenga una mirada en la audiencia preliminar en pos de qué va a suceder o qué trabajo le va a quedar para que se trabaje adecuadamente y sin pérdida de tiempo y de esfuerzos en la audiencia de vista de causa. Y por supuesto todas las implementaciones tecnológicas que van a hablar a continuación los doctores Derewicki y Gutiérrez. Otras normas para paliar la lentitud, la iniciativa probatoria del juez. ¿Por qué? Porque cuando tenemos, eso ya lo teníamos consagrado por supuesto en el Código, pero cuando el juez es un tercer sujeto probatorio, hace que en un determinado proceso donde las partes hayan ofrecido una serie de pruebas, pero ninguna relevante o la más importante para acceder a la verdad, si el juez ejerce la iniciativa probatoria desde un primer momento del periodo probatorio y ordena la producción de esa prueba que sí es esencial, va a ser
a la celeridad porque el pleito se va a terminar con el resultado de esa prueba. Lo mismo sucede con la valoración de la conducta procesal de las partes y terceros vinculados. Ya lo tenemos, pero en este proceso por audiencias, en donde todas las chicanas, todos los intentos de la parte que no quiere que se llegue a una sentencia que le va a desfavorecer, se ven, quedan en evidencia justamente por la oralidad del proceso, esa valoración de la conducta de las partes, que puede llegar a un resultado disvalioso para la parte que se comportó inadecuadamente, va a persuadirla de no actuar con esas inconductas, so riesgo de tener una sentencia desfavorable. Entonces eso también favorece la celeridad procesal. La incorporación de la prueba trasladada, esto es la posibilidad de utilizar las constancias de otro expediente judicial a los efectos probatorios y no tener que reiterar, reproducir todo el esquema probatorio. La ejecución provisional de la sentencia, que es otra de las novedades que va a hablar en la próxima charla del doctor Bispo, pero que es la posibilidad básicamente de que mientras se sustancia la apelación, el ganancioso vaya logrando el cumplimiento de esa sentencia. ¿Por qué incide en una mayor celeridad procesal? Bueno, justamente porque el que va a recurrir al solo efecto de dilatar el cumplimiento de la sentencia, con este nuevo instrumento, ya ese fin no lo va a poder alcanzar si hay una ejecución provisional. La interposición fundada de la apelación también, obviamente, hace la celeridad procesal, porque no se separan los dos trámites que a veces llevan meses y no años entre la interposición del recurso de apelación y la concesión de ese recurso para después expresar agravios o presentar el memorial de agravios, sino que al hacerse en un mismo acto se abrevia la actividad procesal. Recapitulando, pensemos en que 3 de los tiempos muertos o que mayor tiempo demanda el proceso son los periodos de notificaciones, que ahora se habla de cómo se soluciona o cómo se abrevian los plazos con las notificaciones electrónicas, los periodos de prueba, que se abre la causa prueba por 30 o por 40 días, pero en realidad son meses y años, y ahora tenemos acotado porque tenemos circunscripto a un plazo límite que es el día de la celebración de la vista de causa, y justamente esos tiempos muertos entre que sale la sentencia de primera instancia y es elevado el expediente a la Cámara de Apelaciones. También la pericial anticipada a la demanda, de la que hoy ya también se habló, va a acelerar los tiempos del proceso, porque obviamente que si se produjo una prueba pericial esencial que dirime totalmente el pleito antes de la demanda, el pleito ya no terminó, sino que ni siquiera se tuvo que iniciar. A grandes rasgos, después lo va a hablar en detalle el doctor Salgado, pero ¿cuáles son las ventajas de la oralidad y de la inmediación? Bueno, se concentran todos los actos procesales probatorios que no se hayan realizado con anterioridad. A la vez acentúa el principio de moralidad. ¿Por qué? Porque a esa audiencia que hasta hoy era una audiencia que en el código decía que es pública, pero en realidad ni los tribunales ni la agenda de los tribunales están preparadas para tomar todas esas pruebas en un mismo día, en una misma mañana, con la audiencia de vista de causa, todas esas pruebas se van a recibir en un mismo momento y en una sala de audiencias, como la audiencia de debate en sede penal. Entonces, al recibirse así, todos los partícipes de esa contienda judicial van a estar debidamente controlados entre sí, controlados por los abogados de su parte, de la parte contraria, controlados por el juez, controlados por los propios testigos y demás auxiliares que acceden, y controlados por el público en general. Entonces, no es lo mismo actos procesales que por ahí antes se realizaban aisladamente, en forma oral o incluso por escrito, que actos concentrados y en una forma oral. También permite al juzgador, pero también a las propias partes, valorar personalmente las pruebas. Es por eso, justamente, que en este sistema está diseñado que los alegatos se presentan en forma oral. ¿Por qué? Porque se acaba de recibir la prueba. Entonces, cuando se acabó de recibir la prueba restante, la que no se había producido con anterioridad, todos
el juez, el secretario y las partes ya tienen una idea de las partes en donde acentuar su defensa o su postura en base a las pruebas que se acaban de producir, y el juez también para dictar la sentencia. Favorece también las explicaciones y los careos. ¿Por qué? Porque hoy en día en nuestro sistema, donde es de práctica que un testigo declare un día, otro el día siguiente y así sucesivamente, si hay que hacer un careo hay que citar a otra tercera ocasión lejana en el tiempo para que se puedan encontrar esas dos personas que tienen posturas discordantes. En cambio, hoy, en una audiencia que se celebra en el mismo momento, los testigos, ante la discordancia que se advierte, el juez puede convocar al otro testigo y hacer en ese momento el careo. Impone, por supuesto, un mayor activismo judicial, porque el juez va a tener que controlar lo que preguntan las partes, lo que él mismo pregunta, advertir las respuestas de los testigos, y no solo en cuanto a su lenguaje verbal, sino a todo su lenguaje corporal, a los silencios, a las exclamaciones, para poder, digamos, arribar al convencimiento de que es la verdad de lo que ocurrió en el caso. También la identidad del juzgador, porque ese magistrado que acaba de recibir las probanzas en la audiencia preliminar, luego de 30 o de 40 días hábiles va a dictar la sentencia. Entonces hay menos posibilidad de que sea diferente el juzgador que recibió las pruebas, o algunas de ellas, que quien va a sentenciar. Y la importancia de esta oralidad con videofilmación va a significar, es no solo para el juez, que a lo mejor al momento de elaborar los fundamentos de la sentencia no le quedó claro exactamente qué quiso decir un testigo, que puede prender, digamos, y pasar la filmación y recordarlo, sino también porque los tribunales de las otras instancias, cuando deban, digamos, revisar el fallo, van a poder estar en condiciones de acceder al mismo material probatorio y de la misma manera que accedió el juez de primera instancia. Decíamos también que para evitar o para arribar más a la verdad, justamente es otro de los problemas, digamos, del proceso civil, de todo el proceso en general. Bueno, para eso justamente está este sistema de procesos por audiencia. Y en cuanto al tercer cuestionamiento de la justicia, que es las dificultades en el cumplimiento de algunos mandatos judiciales cuando la parte tenazmente no quiere cumplir, bueno, muy bien lo explicó la doctora Wilma Martínez, están las sanciones conminatorias. Esas sanciones que no solamente son pecuniarias, como decía la doctora, sino que la imposición de cualquier daño, digamos, que le produzca a la otra parte y que persuada de cumplir ese mandato judicial. Entonces, desde esa mirada estarían cumplidos, o el código trata de cumplir, digamos, con los tres postulados que son los cuestionamientos principales al funcionamiento de la justicia civil y comercial en nuestra provincia. Ahora, para finalizar, yo quiero recordar que este trabajo que hemos hecho entre todos de la elaboración de este nuevo código, que es uno de los más modernos de Iberoamérica, y que es como que construimos un auto entre todos, es el mejor código del consenso al que se pudo haber arribado. Ahora, y eso se enlaza con las frases que puse en las filminas de cierre, tenemos que también adoptar, como se han dicho en los anteriores colegas, tratar de que el funcionamiento de esa norma también en una construcción colectiva sea la que haga que el proceso civil sea realmente diferente. Es decir, que no quede la norma por un lado y nuestros comportamientos por separado, sino que nuestros comportamientos hagan viva la norma que tanto nos ha costado construir, pero con tanto cariño hemos logrado hacerla. Así que bueno, para finalizar, las frases, una es de Héctor Chayer, que dice que la introducción efectiva de los institutos procesales depende mucho menos de su adecuada redacción o su fuerza normativa que de las prácticas cotidianas en los tribunales. O
dicho de otras palabras por Eduardo Couture, el derecho puede crear un sistema perfecto en cuanto a su justicia, pero si ese sistema ha de ser aplicado en última instancia por hombres, el derecho valdrá lo que valgan esos hombres. Nada más, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctora Baloco y doctor Eñín. Gracias también por acelerar los tiempos de exposición drásticamente.